El 24 de julio de 1989, dos hombres iniciaron lo que debía ser una emocionante aventura en el monte Asaidake, el pico más alto de Hokkaido, Japón. A medida que se adentraban en el escarpado paisaje volcánico, la promesa de una travesía desafiante se convirtió en una pesadilla inimaginable. Perdidos y aislados, encontraron un SOS escrito con abedules, revelando una historia de desapariciones, hallazgos inquietantes y preguntas que aún hoy permanecen sin resolver. El 24 de julio de 1989, dos hombres se dirigían por un sendero desde el monte Kurodake hasta el monte Asaidake, durante lo que esperaban que fuera un divertido día de escalada. El monte Asaidake es el pico más alto de la región como parte de un grupo de volcanes activos que se eleva más de 2.300 metros en la isla de Hokkaido, en el norte de Japón. Curiosamente, se compone principalmente de rocas que tienen menos de 18.000 años de antigüedad, porque es un estratovolcán que entró en erupción hace relativamente poco. Este tipo de volcán se caracteriza por laderas empinadas y una cumbre llena de cráteres, y aunque históricamente se han producido erupciones allí, se considera que está mayormente inactivo en estos días. Llegar a su cima se puede hacer de dos maneras. El más común es a través del sendero Mount Asaidake, que es un sendero de 2.4 kilómetros muy desgastado que conduce desde la base hasta la cima. El sendero es notablemente recto y el cambio de elevación a lo largo del camino es de 670 metros. Esto hace que sea una caminata desafiante, pero no la más difícil de Japón. Luego, al otro lado de la montaña, se encuentra la travesía Asaidake Kurodane, que es un marcado contraste. De un extremo al otro, mide alrededor de 26 kilómetros y la ganancia de elevación es de unos asombrosos 2.072 metros. Aquellos que toman esta ruta generalmente tienen que acampar en el camino, y está tan aislado que es raro encontrar a otra persona en el camino. Los senderos fuera de la zona, como era de esperar, son salvajes e intactos, y también es muy fácil perderse, o peor aún, quedar atrapado, una vez que estás lejos del sendero. Y, de hecho, de todas las razones por las que los visitantes han requerido servicios de rescate en la montaña o sus alrededores, la pérdida representa casi la mitad de los incidentes. En 1989, los dos hombres se dirigían hacia el monte Asaidake en la travesía, cuando uno de ellos sugirió que fueran hacia el sur en dirección a un río cercano. Esto, por supuesto, alejaría a los hombres de la seguridad del sendero, y por la noche, se estaba iniciando una búsqueda después de que no regresaran a casa cuando se esperaban. La policía de Hokkaido envió un helicóptero de rescate para buscarlos y, después de horas de no encontrar nada, ampliaron el área de búsqueda. Luego, cuando el piloto comenzó a hacer barridos más extensos, vio algo en la ladera de la montaña. Deletreadas con trozos de abedules macizos estaban las letras S, O, S. El helicóptero se acercó y los oficiales a bordo miraron por las ventanas en busca de alguna señal de los hombres. Una vez que volaron aproximadamente 1 kilómetro al norte de las letras, alguien vio dos puntos negros en movimiento debajo, y pronto se hizo evidente que estos eran los excursionistas perdidos que estaban buscando. Luego, el piloto encontró un área segura y dejó el helicóptero en tierra antes de que los oficiales y los médicos ayudaran a los dos hombres a bordo. Ninguno de los dos estaba en mal estado porque no habían estado perdidos tanto tiempo, y aparte de estar asustados, los hombres estaban perfectamente sanos y aliviados de haber logrado evitar quedar atrapados en una situación mucho más grave. Mientras revisaban sus signos vitales después de que el helicóptero despegara, uno de los médicos les comentó lo inteligente que fue construir las letras en la ladera de la montaña. Ninguno de los miembros del equipo de rescate esperaba que hubiera un largo silencio en respuesta al comentario, pero los dos hombres se miraron con expresiones de perplejidad. Luego, el piloto giró el helicóptero en la dirección de las letras y cuando se acercó a ellas, se mantuvo flotando un poco, para que los excursionistas rescatados pudieran ver lo que construyeron desde el aire. El silencio fue finalmente roto por uno de los hombres diciendo que ellos no habían construido las letras. Aunque, por extraño que parezca, fueron las letras las que los salvaron. De hecho, si no hubieran estado a la vista del helicóptero, se desconoce cuánto tiempo habría tardado en encontrarlos, si es que los encontraban.
Pero aún más confuso, si ellos no hicieron las letras, ¿quién lo hizo? La única conclusión a la que pudo llegar la policía fue que había alguien más perdido en la montaña que necesitaba ser rescatado. Desafortunadamente, era demasiado tarde en el día para llevar a cabo otra búsqueda, pero temprano a la mañana siguiente comenzó otro esfuerzo completo de búsqueda y rescate. El equipo de búsqueda no tenía idea de a quién estaban buscando o cuántas personas podrían ser parte del grupo que construyó las letras, por lo que el esfuerzo cubrió los cielos con un helicóptero, mientras los funcionarios en tierra se dirigían a las letras para investigar el área a su alrededor. Terminaron a unos 4 kilómetros de la cumbre y se sentaron en una orilla empinada cerca de una espesa arboleda de plantas sasa, que son un género de bambú que puede crecer hasta 1.8 metros de altura. A medida que los buscadores llegaban a las letras, las cosas comenzaron a volverse aún más confusas. La vista de ellos desde el cielo apenas hacía justicia a los grandes que eran. Quienquiera que las hiciera usó 19 abedules, cada sección medía alrededor de 4.8 metros de largo y eran muy pesadas. Luego, una búsqueda en el área reveló algo más. Se encontraron fragmentos de huesos humanos cerca, y muchos de ellos parecían haber sido roídos por animales. También en las cercanías había un agujero en la ladera de la montaña, que era lo suficientemente grande como para que una persona pudiera caber en él. Es posible que ya existiera o que haya sido excavado como refugio por quien hizo las letras, pero en el fondo de ese agujero, la policía encontró varios artículos más interesantes. Debajo del suelo había una mochila que contenía 4 cintas de casete, una grabadora, joyas, un trípode, zapatos de baloncesto para hombres, 2 cámaras y un cuaderno. Entre esos artículos también había un cráneo humano y una licencia de conducir. El nombre que figuraba en la licencia era Kenji Ibamura, un hombre de unos 20 años. Cuando la policía buscó su nombre, descubrieron que Kenji había desaparecido durante una caminata en solitario el 10 de julio de 1984, casi 5 años antes. Trabajaba en una oficina en el centro de Japón y fue reportado como desaparecido por primera vez después de que no se presentó a trabajar una semana después de salir de excursión. Con el descubrimiento de estos huesos, la historia de las letras se resolvió oficialmente a los ojos de la policía. En algún momento, cuando Kenji se perdió, debe haber construido las letras, pero nadie lo vio mientras aún podía salvarse. La policía estaba segura de que los restos encontrados cerca de las letras pertenecían a Kenji, pero los huesos tuvieron que ser enviados para su análisis de todos modos. Sin embargo, cuando los médicos forenses finalmente proporcionaron el informe, el misterio de las letras solo se profundizó. En ese momento, había una cantidad limitada de información que podía determinarse de manera realista durante un examen, ya que las pruebas de ADN aún estaban en pañales. Lo que pudieron decir, sin embargo, puso el caso patas arriba. El informe del médico forense indicó que los huesos pertenecían a una mujer de entre 20 y 40 años. Kenji, por otro lado, era conocido por estar solo, por lo que los investigadores inicialmente se preguntaron si podría haberse cruzado con otro excursionista perdido en algún momento. Sin embargo, no tardó mucho en darse cuenta de que si todos los huesos pertenecían a una persona y esa persona era una mujer, no había evidencia de que Kenji estuviera muerto. Era posible que la mujer pudiera haber encontrado la billetera de Kenji en la montaña y guardarla con sus pertenencias, pero al verificar la lista de personas que se sabía que estaban perdidas en la cordillera, nadie se ajustaba a la descripción proporcionada por los médicos forenses. Así que, con la esperanza de descubrir cualquier información que pudiera ayudar a determinar a quién pertenecían los huesos, la policía se centró en las cintas de casete encontradas en la mochila. Prontamente, los investigadores se sentaron en una habitación y reprodujeron las cintas una por una en su totalidad, y pasaron horas mientras escuchaban canción tras canción de películas populares de anime y programas de televisión. Luego, mientras sonaba una de las canciones, la música se detuvo repentinamente y fue reemplazada por 2 minutos y 17 segundos de lo que sonaron como súplicas aterrorizadas. Una parte de esta grabación incluye la voz que describe el área donde se encontraban las letras y dice que las letras están cerca de una profunda arboleda de sasa. Lo que la persona dijo fue: SOS, ayúdame. No puedo moverme en el precipicio. SOS, ayúdame.
El lugar es donde conocí por primera vez el helicóptero. El Sasa es profundo y no se puede subir. Levántame de aquí. Después de escuchar el mensaje, la policía llegó a la conclusión de que la voz era la de un hombre, que estimaron que tenía unos 20 años. La conclusión natural fue que era Kenji en la cinta, pero con los huesos pertenecientes a una mujer, de repente nada tenía sentido. Y quizás aún más importante, ¿de qué helicóptero estaba hablando la persona? Sin mucho más que hacer, la policía decidió volver a las pruebas que ya había recogido y echar un segundo vistazo. Una de las primeras cosas que tenían que determinar era cuánto tiempo llevaban las letras de SOS en la montaña. La Agencia Forestal Japonesa y la Autoridad Geológica Japonesa fueron convocadas para ayudar porque ambas tomaban periódicamente fotos aéreas de la cordillera para los mapas. Cuando miraron hacia atrás a sus imágenes pasadas de la montaña, le dijeron a la policía que las letras aparecieron en la montaña a partir del 20 de septiembre de 1987. Esto es 3 años después de que Kenji se perdiera, pero no está claro con qué frecuencia se tomaron fotografías de la zona. Para confundir aún más las cosas, en un momento de la investigación, los médicos forenses regresaron y revisaron su informe inicial. En esta revisión, afirmaron que los fragmentos de cráneo y hueso encontrados en el sitio pertenecían a 3 personas, una mujer y 2 hombres. Esto fue básicamente un paso atrás en la investigación, por lo que la policía decidió que los huesos debían ser examinados nuevamente y el 28 de febrero de 1990, los investigadores hicieron públicos los hallazgos. Este segundo análisis determinó que los huesos pertenecían a una sola persona y se trataba de un hombre de unos 20 años. La policía también se enteró por alguien cercano a Kenji, que se sabía que viajaba con una grabadora y cintas de canciones de anime, y que las zapatillas de baloncesto encontradas en el agujero cerca de las letras coincidían con el tamaño de zapato conocido de Kenji. Al tomar en consideración todos sus hallazgos, la policía concluyó una vez más que los huesos y artículos encontrados en el área de las letras pertenecían a Kenji. Cuando esto se anunció, comprensiblemente, el público expresó su descontento con la investigación. Por un lado, los padres de Kenji reprodujeron la grabación y, a pesar de escucharla una y otra vez, no podían decir con certeza que la voz pertenecía a su hijo. Sin embargo, el mayor agujero en la conclusión del caso involucró las letras mismas. En 2015 se publicó un estudio científico no relacionado con el caso sobre el peso y la densidad de los abedules. En él, la longitud promedio de 2.4 metros de abedul aparece como un peso de casi 50 kilos. Los 19 troncos de abedul que componían las letras tenían el doble de ese tamaño, lo que suponía que pesaban alrededor de 98 kilos cada uno. Los médicos forenses determinaron durante el análisis óseo que los restos indicaban que pertenecían a una persona delgada y poco musculosa. Si la persona hubiera estado aún más debilitada por la falta de comida y agua durante un largo periodo de tiempo, juntar esas letras habría sido casi imposible de hacer por su cuenta, sin mencionar el hecho de que nunca se encontró un hacha u otro instrumento de aserrado o corte en el sitio. Sin embargo, más allá del peso de los árboles, en el análisis se encontró otro dato preocupante. Se descubrió que algunos de los huesos se rompieron mientras la persona estaba viva, lo que la policía cree que fue el resultado de una caída desde un acantilado justo encima de la arboleda Sasa. Fue una caída a la que se pudo sobrevivir, pero al menos, esto hizo que fuera aún más improbable que alguien con huesos rotos pudiera haber sido responsable de las letras. Sin embargo, la caída podría explicar por qué alguien estaba en esa área en primer lugar. El lugar donde se construyeron las letras era un lugar fácil para bajar bajando por la empinada pendiente donde estaba la arboleda de Sasa. Sin embargo, subir y salir de la zona era mucho más difícil y probablemente habría requerido un equipo que el excursionista medio no llevaría. De hecho, en los días posteriores al descubrimiento de las letras y los huesos, un equipo de un medio de comunicación local acudió al lugar de las letras, al que llegaron sin problemas. Sin embargo, cuando terminaron de filmar, descubrieron que no podían volver a salir, por lo que necesitaron ser rescatados. La policía reconoce que es posible que Kenji haya caminado más allá de la arboleda, construyera las letras y luego lograra volver a subir por el acantilado, solo para caerse de él, pero ese escenario se considera muy poco probable.
Así que, desafortunadamente, a pesar de lo insatisfactorio que es, ese es el caso hoy. Obviamente, las preguntas sobre todo el conjunto de circunstancias aún persisten hoy, a pesar de que el caso se considera cerrado. Como, por ejemplo, ¿Kenji realmente construyó las letras? Si lo hizo, ¿cómo? Y si no, ¿quién lo hizo? ¿Y por qué había tantas discrepancias con los huesos? ¿O por qué la persona que aparece en la grabación mencionó otro helicóptero? Es todo muy confuso. Así que tengo curiosidad por saber lo que todos ustedes piensan y pueden hacérmelo saber en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Si te ha gustado, házmelo saber en los comentarios. Gracias de nuevo y espero verte en la próxima.